A ver, cuando pensamos en la memoria se nos viene a la cabeza algo etéreo, ¿verdad? Algo abstracto. Pero ¿y si en realidad fuera algo físico? Algo que se puede construir pieza a pieza. Pues en este análisis vamos a hacer justo eso. Vamos a desmontar la memoria digital hasta encontrar su ladrillo fundamental, el átomo que permite que las máquinas recuerden. Y todo empieza con una pregunta que parece muy simple, pero que tiene mucha miga. Un interruptor de la luz, por ejemplo, no tiene memoria. Su estado depende de si lo pulsamos ahora mismo. Entonces, ¿cómo consigue un circuito retener información? ¿Cómo sabe si hace un segundo su estado era un 1 o un 0? Pues aquí está el quid de la cuestión. A la izquierda tenemos los circuitos que solo calculan. Pura lógica. Son instantáneos. Como una calculadora. Metes 2 más 2 y sale 4. No le importa lo que calculaste antes. Pero a la derecha está la magia, los circuitos que recuerdan. Su respuesta no solo depende de lo que entra ahora, sino de su propia historia. Tienen un pasado. Perfecto, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la idea de un circuito con memoria. Luego le hacemos zoom a su pieza más básica. Después vemos cómo se pone orden, conocemos a la familia de componentes y al final vemos qué maravillas se pueden construir con ellos. Venga, pues vamos al lío con la primera parte. Vamos a ver cuál es la estructura clave que permite a un circuito tener memoria, tener un pasado, y esa estructura es el bucle de realimentación. Esta es la definición del libro. Pero ojo, la clave de todo está en esa frase, secuencia de entradas pasadas. Esto es lo que lo cambia todo. Es la diferencia entre un simple interruptor y un bit de memoria. El circuito necesita una forma de saber qué pasó antes para decidir qué hacer ahora. Y este esquema lo clava. Es perfecto para entenderlo. Las entradas llegan a un circuito lógico, ¿vale? Pero el detallazo está en ese bloque del medio, memoria. La salida del sistema no solo va hacia afuera, no. Una parte vuelve a entrar. Se crea un bucle. O sea, el circuito se está mirando a sí mismo para saber cómo estaba antes. Esa es la esencia pura de la memoria digital. Muy bien, ya tenemos la idea general. Ahora vamos a hacer zoom, a meternos dentro de ese bloque de memoria para ver qué hay. Vamos a conocer al verdadero protagonista de esta historia, el biestable. Y aquí lo tenemos, el biestable, o como se le conoce en todo el mundo, el flip-flop. Este es nuestro átomo de la memoria. Su única pero crucial misión es guardar un bit. Puede estar en un estado estable, por ejemplo, un 1, o en el otro, un 0. Y lo más importante, se queda ahí quieto hasta que alguien le dé la orden de cambiar. Pero es que, a ver, lo más alucinante es lo que estamos viendo ahora. Es que es insultantemente simple. Fijaos bien, con solo dos puertas lógicas, dos componentes básicos conectados de esta forma tan particular, con la salida de una alimentando la entrada de la otra, ya está, ya tienes un circuito que puede recordar. Es una de las ideas más elegantes y potentes de toda la electrónica, sin duda. ¿Y cómo funciona? Pues es muy fácil, fijaos en la tabla. Tiene dos entradas, la S de set para activar y la R de reset para reiniciar. Si activamos la S, la salida se pone a 1. Si activamos la R, la salida se va a 0. Pero la verdadera magia, el truco, ocurre cuando las dos entradas están a 0. Ahí el circuito entra en modo mantener. No hace absolutamente nada, simplemente recuerda, mantiene el último estado que le dijimos. Perfecto, ya tenemos la pieza, nuestra célula de memoria. Pero ahora viene un problema, el control. ¿Cómo se pone orden en un sistema que puede tener millones de estas piezas? Pues la respuesta es un pulso. A ver, parémonos a pensar un momento. Si cada uno de estos biestables cambiara justo en el instante en que cambia su entrada, en un circuito complejo con millones de ellos, sería un caos absoluto, imposible de coordinar. Se necesita un director de orquesta, una señal que diga «cambio, ahora». Y esa señal de control es el reloj, el clock. Y esto nos lleva a la diferencia entre circuitos asíncronos y síncronos. Los asíncronos son caóticos, reactivos, cambian al momento. Los síncronos, en cambio, son disciplinados, esperan la señal, el pulso del reloj, y entonces todos actualizan su estado a la vez, en perfecta armonía. Y la solución es esta que vemos en el esquema. Es muy ingeniosa. Se colocan dos puertas AND, que actúan como si fueran porteros de discoteca. Solo abren la puerta y dejan pasar la información de set o reset cuando la señal del reloj, esa C, está activa. Es el reloj el que da permiso para que la memoria se actualice. Venga, vamos con la cuarta parte. Porque claro, no hay un único tipo de biestable. Esto es como una caja de herramientas. No usas un martillo para todo. Hay diferentes modelos para diferentes tareas.
Este esquema nos da una visión general, una especie de árbol genealógico de los biestables. Vemos que se dividen en síncronos y asíncronos, y luego en otros subtipos. No vamos a entrar en todos los detalles, pero sí vamos a conocer a los miembros más importantes de la familia. Y aquí están los 4 fantásticos. El RS es el básico, el que ya conocemos. El de tipo D es como una cámara de fotos para bits. Cuando el reloj hace clic, captura el bit que tenga en la entrada y lo guarda. El JK es como una navaja suiza, una versión mejorada del RS que hace de todo. Y mi favorito, el T, de Toggle, es un simple conmutador. Cada pulso del reloj, ¡pum!, invierte su estado. Si era un 0, pasa a 1. Si era un 1, ¡pum!, pasa a 0. Y con esto llegamos a la parte final y quizá la más interesante. Ya tenemos los ladrillos, nuestros átomos de memoria y sabemos cómo controlarlos con un reloj. La pregunta es, ¿qué podemos construir con ellos? La pregunta es obvia, ¿no? Un solo bit está bien, pero el verdadero poder aparece cuando empezamos a conectar estos ladrillos unos con otros, de forma inteligente. ¿Qué pasa si los ponemos en fila? Pues resulta que al ponerlos en fila nacen 2 de los componentes más fundamentales de cualquier ordenador. Por un lado, los contadores, que como su nombre indica sirven para contar pulsos. Y por otro, los registros, que son la base para guardar y para mover grupos de bits, lo que llamamos palabras de datos. Mirad este circuito. Lo que tenemos aquí es un registro de desplazamiento. Y no es más que una fila de biestables de tipo D donde la salida de uno se conecta a la entrada del siguiente. Una estructura sencillísima, pero que permite hacer algo increíblemente útil, mover datos en fila, uno detrás de otro. Imaginemos que es como una cadena de montaje. Llega el primer bit de datos, pulso de reloj, el primer biestable lo captura. Ahora llega un segundo bit, otro pulso de reloj. El primer biestable captura ese nuevo bit y el que tenía antes se lo pasa al segundo. Y así, con cada pulso del reloj, toda la fila de datos avanza una posición. Esto es fundamental para procesar información. Bueno, pues para recapitular todo lo que hemos visto, hemos descubierto que la memoria digital nace de circuitos que miran a su pasado, gracias a la realimentación, que su unidad mínima, su átomo, es el biestable, que el orden y la sincronía los pone el pulso del reloj, y que uniendo estos simples átomos construimos herramientas potentísimas como contadores y registros. Y al final lo increíble de todo esto es que hemos partido de algo tan simple como 2 puertas lógicas cruzadas y hemos llegado a la base de cómo funciona un procesador. Cada chip en un ordenador o en un móvil está hecho de miles de millones de estos interruptores. Y esto nos deja con una pregunta fascinante, que va mucho más allá de la electrónica. ¿Qué otros sistemas complejos, ya sea en la biología o en la sociedad, no son más que el resultado de repetir una regla muy, muy simple, una y otra vez, a una escala masiva?